La primer mirada de los datos en frío tiene como una mirada anterior, que es que las encuestas fracasaron rotundamente. Realmente no estaba este resultado en el visor de ningún analista ni de las propias fuerzas políticas, digamos. En términos generales, estas primarias y obligatorias mostraron una concentración muy fuerte del voto entre las dos primeras fuerzas, con una distancia realmente, digamos, definitoria, se podría decir, para el Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, planteando unas PASO que en realidad se parecen más a unas elecciones generales, digamos, unas PASO que anteceden o que anticipan el resultado de las elecciones generales. Algunos hablan de una gran encuesta nacional, que interpretan a las primarias como eso, ¿no? Como una aproximación a las generales. Sí, pero en este caso, digamos, si los pasos lógicos de una elección como esta hubieran sido, pasos generales donde ninguna de las dos fuerzas logra superar el 45% o el 40 más 10 de diferencia y después balotaje, esos pasos se acortan. Es una señal muy clara y de hecho va a tener efectos. Hoy los está teniendo, digamos, efectos en el mercado, efectos económicos, etcétera. Y en el análisis un poco más de, qué sucedió con el voto, si comparamos con las PASO de 2015, ¿no? Las PASO de la elección presidencial anterior, una de las cosas que se ve es que primero fue a votar más gente, fue a votar casi un 4% más que las PASO de 2015, y además las dos fuerzas principales llegaron a casi el 80% de los votos. Es decir, el espacio que existía para terceras fuerzas o espacios más pequeños se angostó muchísimo, ¿no? Y eso es en parte lo que permitió que el Frente de Todos, digamos, en una elección que también da cuenta de un rechazo fuerte a las políticas económicas y a los efectos de esas políticas que estaba llevando adelante el oficialismo, se lleve un porcentaje de votos que, a no ser que pase algo que va a ser para los anales de los libros de la historia electoral, es definitorio, digamos. Es muy difícil revertir este resultado. Claro, eso te iba a consultar. En base a lo que tenemos hoy, lunes, 10:30 de la mañana, es difícil que estos resultados se modifiquen de cara a las generales del 27 de octubre, ¿no? Sí, sería en el vistazo que hice en este tiempito corto de no dormir y mirar a la mañana de los analistas de diversos perfiles ideológicos, etcétera, es unánime que, a no ser que suceda algo realmente que pasaría a la historia, porque sería muy llamativo, no se puede revertir. Y pensemos que esta elección, este porcentaje de votos del Frente de Todos, es sobre los votos totales, contando los votos en blanco, que así se contabilizan las PASO. En las generales ni siquiera va a estar ese porcentaje de votos, lo que implica que este 47,4 es más del 48% de los votos, muy cerquita de pasar la mitad más uno de los votos. Y un poco lo que explica también este porcentaje es, porque si uno mira los votos de Juntos por el Cambio, les fue mejor que las PASO 2015, en porcentaje, digamos, sin analizar, sin comparar con la otra fuerza. Sí. Sacó 3 puntos más. Lo que pasa es que el Frente de Todos sacó casi 11 puntos más que lo que había sacado el Frente para la Victoria en las PASO de 2015. Creció mucho como frente, ¿no? Exacto. Y ahí hay algunos aspectos para el análisis más político de la elección que tiene que ver con el tipo de coalición y además de cara al gobierno, ¿no? El tipo de coalición que
que se logró conformar, que es una coalición que tiene como un núcleo fuerte al kirchnerismo, un núcleo importante, que tiene un segundo anillo vinculado al peronismo y sobre todo los peronismos provinciales, pero que a su vez incorporó a ciertos sectores del progresismo, a ciertos sectores de organizaciones sociales, etcétera. Es decir, es un tipo de coalición muy amplia que también, bueno, va a tener sus dificultades sostenerla con armonía, es decir, va a implicar mucha habilidad y mucha pericia política por parte del equipo de gobierno, pero es absolutamente necesaria esa coalición amplia para el tipo de tareas que vienen por delante. Ari, consultarte cómo ves vos como sociólogo, como analista de datos, el rol de las encuestadoras, de estas empresas que se dedican a llamarnos por teléfono, a relevar, a realizar los sondeos, los boca de urna, porque ninguna encuestadora previó esta diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. ¿Crees que se tiene que, de alguna manera, rever el rol que cumplen este tipo de empresas? ¿No estarían funcionando? ¿Cómo ves vos eso? Y ahí hay hay que sacar las bibliotecas y empezar a revisar un poco. Si uno mira las encuestas nacionales tienen diversas metodologías, y las encuestas provinciales también, y todas las metodologías tienen sesgos, es decir, tienen algunos tipos de variaciones en relación o sea, te plantean parámetros, Sí. estadísticas, no es el resultado final. Pero cuando uno mira las encuestas provinciales, si uno miraba las encuestas provinciales o de localidades, se han hecho en el conurbano, en distintos lugares, las encuestas provinciales sí daban una señal de este tipo de resultado, pero en las encuestas nacionales ese resultado no se verificaba. Hay varias razones por las que salió tan mal, digamos, las encuestas previas, entre ellas esto de los sesgos que mencionaba. Por ejemplo, la mayoría de las encuestas, por los costos, por una serie de cuestiones, se hacen telefónicas y se hacen por una metodología que es IBR, que es una computadora que pregunta. Sí. Bueno, ese tipo de encuesta tiene un sesgo muy importante, que es que solo el universo al que accede es el de aquellos que tienen teléfonos fijos. Los que tienen teléfonos fijos son los de sectores más acomodados dentro de la escala social y las personas de mayor edad, que son en su mayoría votantes de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Entonces, ese tipo de encuestas uno puede interpretar desde la forma, de la metodología, de las técnicas, que tiene una serie de sesgos que podían tender a reducir el porcentaje del Frente de Todos y aumentar el de Cambiemos. Se van a tener que empezar a pensar nuevas técnicas, ¿no? Porque también, digamos, la tecnología va avanzando, las redes sociales avanzan también sobre nuestras vidas y el teléfono fijo daría la sensación que va quedando como a un costado, me parece. Sí, el teléfono fijo tiene ese problema. También se han hecho encuestas por redes sociales que tienen también otros sesgos de acceso a redes o de quienes contestan ese tipo de encuestas, que en general son más los jóvenes que la gente grande. Bueno, cada una tiene su dificultad. La cuestión de un buen encuestador sería controlar los sesgos, poder medir qué problemas puede estar teniendo el método que estás eligiendo. Y también, bueno, hay un problema de costos, beneficios y de intereses probablemente también. Puede que algunas consultoras no presentaran o tuvieran ciertos intereses en presentar ciertos números y no otros. Las presenciales suelen ser las que son mejores, pero son muy, muy caras. Entonces por eso no se hacen muchas encuestas presenciales. En Buenos Aires tampoco se han realizado de este tipo de encuestas que vos hayas tomado contacto. Sí se realizaron, por ejemplo, sé de una encuesta en La Matanza que se realizó presencial y esa encuesta dio porcentajes similares a los que terminaron resultando en algunos municipios. Pero vuelvo a repetir, las encuestas, digamos, de alguna forma forman parte del juego del mercado y una encuesta presencial puede salir 50, 70 o 100 veces más que una encuesta telefónica. Entonces claro, es muy difícil costear esos operativos.
Claro. Bueno, hay mucho para analizar, sobre todo también en el plano económico, ¿no? Mientras estamos conversando nosotros, Y el estoy dólar se está leyendo, yendo. sí, que el dólar vuela un 16,1%, que está superando los 54 pesos. Esto también era uno de los miedos, ¿no? De lo que se comentaba en la jornada de ayer, cómo iba a reaccionar esa entelequia que llamamos mercado, ¿no? En la jornada de hoy seguramente va a seguir habiendo repercusiones en el plano económico y político. No, sin duda. Era algo que uno podía llegar a anticipar, que la reacción de un mercado que está, digamos, bastante inflado también, pero que tiene repercusiones concretas sobre nuestra vida, porque afecta al dólar, que afecta a la inflación, que afecta el poder de compra de los ingresos de la mayoría de la población, iban a ser un problema. Y bueno, la cuestión que tenemos es que, como dije al principio, como estos pasos anteceden, digamos, tienen un efecto muy potente y anticipan que el próximo presidente va a ser Alberto Fernández, quedan 4 meses de transición, que son realmente mucho tiempo para poder controlar estas variables. Ahí tiene que, o sea, lo más virtuoso sería algún tipo de mecanismo de transición en donde el actual gobierno pueda definitivamente plantearse objetivamente cuál es su posición en las elecciones, que, Ujú. bueno, fue derrotado, y establecer mecanismos para que no sea tortuoso este proceso y tan duro para una gran parte de la población que va a sufrir la escalada del dólar y luego la escalada inflacionaria, ¿verdad? Claro, claro, porque de aquí a diciembre hay un largo camino, ¿no? Exacto. Sí, Ujú. sí. Y ese camino es un camino que, si uno lo pudiera pensar en otros momentos de la historia argentina, no con la magnitud de esa crisis, pero tendría las características como de un 2002, fines de 2001, 2002, pero contraído, en menos meses. Y sin la virulencia de ese momento de crisis, pero los efectos, digamos, de este momento de transición, porque va a ser una transición importante entre matrices de política económica, social, etcétera, de geopolítica también. Entonces esa transición, dadas las políticas económicas que lleva adelante este gobierno, va a tener ciertos momentos muy complicados.